medio under, éramos como un under muy expandido, o sea, el under que antes en los 70 y 80 había estado más en las cuevas, estábamos como, bueno, nos soltaron por ahí y había una situación socioeconómica bastante difícil para las artes y para la vida en general, para la supervivencia, pero justamente esta bienvenida como nuevo bastardo para mí fue excelente para poder construir este movimiento. Lo que quiero citar es que como él definió algo tan interesante y dice que el cuerpo, ese instrumento que es el presupuesto de la composición coreográfica, no ha dejado de ser el protagonista. Esta coreografía de la mirada es tal vez lo que mejor define a la videodanza, lo que le da su fuerza estética y lo que justifica su razón de ser dentro del arte contemporáneo. Entonces, bueno, el festival tuvo una linda y larga vida con invitados, por ejemplo, en este caso en el 95, Douglas Rosenberg, fuimos a dar un taller a Rosario y otro a Mendoza. Unos años después tuvimos todos los años teníamos jurado que daba premios. Nuria Font, una excelente curadora y artista, lamentablemente ya fallecida, catalana, Fabio Guzmán, en la Lugones, o sea, hacíamos funciones en la Lugones, en el Rojas, en el ICI, o sea, en el actual CESEBA, en distintos lugares de la ciudad, íbamos yendo ahí por toda la nueva manzana loca expandida. Y el quinto festival, que fue muy importante porque fue nuestra primera publicación, donde Rodrigo editó un librito que compilaba los primeros 5 festivales y también había textos académicos. Tenemos algunos personajes, Graciela Tacchini, Gabriela Golder, Sara Fried, Claudio Caldini, Rodrigo, bueno, y ahí está toda la familia unita, Silvina Cafisi, perdón. Bueno, años muy, muy intensos. Les traje solo un videíto muy cortito que condensa la gráfica de los primeros 20 años del festival para que vean un poco todo el movimiento que hubo en ese momento.
Bueno, muy bien. Luego continuamos. Gracias. Hasta el año 2023. Muchas gracias. No terminó, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Creo que la música de Marcelo García es parte de lo que nos mantuvo vivos 28 años de festival. Bueno, acá quiero hablarles del primer taller de videodanza para coreógrafos que dio Jorge Cosia en 1993, o sea, hace 32 años, y que significó para muchos de los que lo tomamos un cambio de vida, por lo menos para mí lo fue, la salida de la caja escénica. 4 de las estudiantes de ese taller, que duraba 3 meses, terminamos una obra y la mostramos al año siguiente en el Rojas, que fue lo que dio el pie luego a iniciar el festival. Y quiero mencionar que las 4 fuimos Margarita Bali con Paula en Suspenso, yo con Temblor, Paula de Luque con El Banquete, y acá hay una foto de El Territorio, y Melanie Alfie con Crónicas de la Tierra. La importancia que tuvo ese taller, además de, además, como si fuera poco, de iniciar esta especie de nuevo género, o por lo menos, como yo lo pienso, que la danza y el cine ya habían tenido, o la danza y el audiovisual, una relación con muchos vaivenes, pero que aquí se constituyó un empoderamiento de la gente de la danza para estas obras, ¿sí? Que no era como decir, bueno, ¿por qué no me dijiste dónde ibas a poner la cámara? O mejor correme la cámara, o no entiendo lo que estás haciendo con la cámara, sino que era tomar las herramientas del lenguaje audiovisual para hacer nuestras propias obras. Eso sucedió a raíz de una vacancia que se había querido organizar un taller, un festival de videodanza años anteriores, y no se habían presentado obras. Con lo cual la Secretaría de Cultura de la Nación, por suerte en ese momento, comprendieron, y Jorge Cosia, que era uno de los jurados, dijo, bueno, ¿por qué mejor no damos un taller y formamos a la gente? Y así fue. De estas, lo que yo más recojo y que sigue siendo una impronta muy fuerte de la videodanza como lenguaje y como impulso para coreógrafos a dedicarse a ella, es que este cambio de medio permite llevar la danza a lugares en los cuales antes no estaba. Tampoco existían festivales de danza en las calles como existieron después. La calle no siempre era un lugar tan habitable tampoco. O la intimidad de un espacio como el baño, que hay todo un género de videodanza en baños, o de mi trabajo, que en esos años fue muy abstracto, con el cuerpo como paisaje. Y sobre todo la cuestión de la ciudad, del espacio público, en específico la arquitectura, fue algo que motivó a varias personas, y sobre todo quiero mencionar que en la obra de Margarita Bali es uno de los 2 ejes fundamentales de creación de videodanza en sí, como obra monocanal, como obra para ser visualizada. Una es la arquitectura, la relación con la arquitectura, que ya van a ver otros ejemplos, y otra tiene que ver con la naturaleza, especialmente el agua. Bueno, acá tenemos un compilado muy breve de 3 de los primeros videodanzas de Margarita Bali. Se hacía el taller en la Biblioteca Nacional, que la deben conocer, en la Cerasía, Austria. Era un edificio que había estado 30 años en construcción, o en no construcción, digamos. Y ese año, el año anterior, se inauguró un edificio muy particular, con una arquitectura monumental, con muchos vidrios y con toda una cantidad de escenarios aptos para lo que sea, para investigar mucho la relación del cuerpo, la cámara y el entorno alrededor. Entonces, bueno, son escenarios que ustedes van a ver ahora en este pequeño compilado.
Bueno, entonces, en ese momento de gran salto, de gran transposición de la salida del escenario al espacio público, del espacio audiovisual como espacio escénico, donde el encuadre, el montaje, la posición de cámara, todos los elementos del lenguaje audiovisual permitían reinterpretar o resignificar esos espacios y esos cuerpos. También incluyó esa como especie de invasión o liberación de cuerpos no disciplinados, o por lo menos disciplinados en otras disciplinas en el ámbito público, ¿no? Que creo que fue algo importante también, y toda una serie de experimentos y juegos formales entre lo que puede un cuerpo en cámara y lo que una cámara le puede hacer a un cuerpo, así como la edición, que es algo muy importante, sobre todo, no sé si vieron en el segundo fragmento de Asalto en Patio, que son muchas intérpretes en un espacio muy trabajado con efectos especiales. Hay un vocablo que ideó nuestra colega Alejandra Seriani de corioedición, cómo la coreografía realmente se completa en el momento de editar, cuando son obras audiovisuales. Eso luego tuvo otro formato que en ese momento lo llamábamos multimedia y que ya no se usa más en esos términos, que tenía que ver con trabajar en el escenario con cuerpos en vivo
y con proyecciones al mismo tiempo. Eso incluso fue una sección del festival los primeros años, de donde ahora después les voy a mostrar algunas otras obras que se dieron allí, y que en este caso particular de este video que acabamos de ver último, 12 en la cornisa, Margarita Valli hizo una versión para la escena, en donde, bueno, yo lo llamé retorno recargado, en la medida en que es una doble apuesta, una nueva apuesta a lo que pueden las relaciones entre los cuerpos, los objetos y la escena, con una otra escena audiovisual que en este caso, en ese momento era todo muy simple, estaba la escena en vivo adelante y la pantalla detrás, era un telón de fondo pero muy particular. Entonces pueden ver cómo hay de vuelta otra capa más de objetos y de elementos y de cuerpos delante de eso, y la perspectiva va cambiando, y son los mismos intérpretes en este caso que están en vivo en el escenario y detrás. Y aunque ahora lo vemos quizás como algo muy simple, en ese momento fue un movimiento bastante grande. Otro ejemplo que les quiero mostrar de otra obra multimedia de aquella época, y que creo que tiene bastante relevancia política hoy, o comentario político podríamos decir, es Ave de Ciudad, en donde ya los intérpretes o los cuerpos o los personajes que hasta entonces eran como personas casi neutras en un espacio público, y más bien el trabajo era muy formal, acá esto se recarga y aparecen unos ciertos personajes con ayuda de objetos, prótesis, máscaras, etcétera, que invaden el cotidiano, y eso también tuvo un formato en videodanza y un formato de multimedia sobre la escena. Entonces, no sabemos si esos pajarracos se habían escapado de adentro del
Palacio del Congreso o estaban tratando de ingresar al Congreso, pero si ustedes pueden ir a hacer una afirmación así hoy en día a la Plaza de los Dos Congresos y acceder a esos lugares de esa manera, avisen porque parece que están pasando otras cosas. Bueno, para que tengan un panorama de otros actores, gente que estaba trabajando con multimedia y que en este caso son las menciones del jurado del año 97. Les traigo las dos menciones justamente, que uno es la obra Tacuaj y otras historias del grupo UPA del Sausalito, que es una comunidad wichí, y Marilyn Granada, que es una coreógrafa de resistencia chaco, que tuvieron en esos años en realidad bastante actividad, y ellos, bueno, usaron las imágenes en la pantalla en ciertos momentos de la obra para traer elementos de su lugar, del monte, del río, de la vegetación, de los pájaros, y también su mirada sobre la realidad. Como ven, ahí está mirando la tele, digamos, uno de los bailarines del grupo UPA. Eso era el noticiero de ese momento con el expresidente Carlos Menem. Bueno, y aquí Alejandra Seriani, junto con Mario Chierico, su primer obra multimedia, Lado T, que tiene una versión en videodanza, se llama La Dote, son dos versiones de la misma obra. Ahí les traje simplemente un fotograma que se puede ver las dos bailarinas, una está más cerca del proscenio, otra está más cerca de la pantalla, y bueno, y ahí se ve la imagen de la gran boca. Había mucho trabajo con el tema de la escala de los cuerpos, que bueno, que es algo que el videodanza permite, y ha sido también, creo, uno de los grandes incentivos para los coreógrafos que nos hemos acercado a trabajar con cámara, esa cuestión de la proximidad, de la proximidad del cuerpo, del detalle, del destacar una parte del movimiento o de la quietud o de lo que el cuerpo esté haciendo en ese momento, y cómo en el caso del multimedia eso juega con lo que está pasando en la escena. Por supuesto, es muchísimo material que es muy difícil poner todo al alcance, pero realmente como panorama de los 90, luego la palabra multimedia dejó de usarse y el festival también dejó de tener esa sección, porque en definitiva ya empezábamos a ver que había obras de danza con video en vivo que ni lo anunciaban, como que bueno, ya era algo que se había, se había incorporado, y bueno, y ya empezó a ser justamente, ese es el otro tema que tiene que ver con esta cuestión del uso de la cámara por mano propia, digamos, de la parte de los coreógrafos o del trabajo en equipo, cómo toda la tecnología se fue poniendo al alcance, y eso cambió muchísimo la dinámica del trabajo y las posibilidades del trabajo. Bueno, quiero pasar a otro formato más que tiene que ver con esto que se llamaba multimedia, pero en un salto así al espacio enorme, que fue la obra Ojo al Zoom, en donde se empezó a incorporar el tema de la interactividad en la escena, y también, como vamos a ver en unos minutitos, en lo que es el mundo de las videoinstalaciones. Acá les puse una enumeración de materiales tecnológicos, no para que nos lo aprendamos, y yo personalmente tampoco sé qué es cada una de esas cosas, algunas sí las conozco, pero para que vean la cantidad de tecnología que estaba incluida en una sola obra, y que comenzaba con una especie de circuito cerrado en donde se veía algo que estaba pasando fuera del teatro, y luego esa escena entraba en la, digamos, de la mano de Edgardo Mercado, uno de los intérpretes, y traía lo que estaba pasando afuera, adentro, y bueno, después pasaban un montón
de interacciones que quizás después en preguntas y respuestas al final de todo las podemos ver más. Pero una de las cosas que yo me acuerdo que más me pareció era esta posibilidad del dibujo con este mouse óptico inalámbrico que hacía que uno de los bailarines podía dibujar sobre una pantalla gigantesca en el Teatro Alvear y establecer distintas relaciones con la bailarina, y eso realmente se vivía como magia. Pero por supuesto que no era magia, sino que era un enorme equipo trabajando para esta obra, que tuvo una primera versión en Estados Unidos, en Wisconsin, y una segunda versión aquí en Argentina. Bueno, y ahora me quiero meter en algo súper importante para mí, para entender la obra de Margarita Valli, que es el tema de lo acuático. Que lo acuático está presente. Por supuesto, hay muchísimos artistas que trabajan el video y el cine en relación a lo acuático, y de hecho en este momento el agua es un gran problema en el planeta y algo al que deberíamos prestarle muchísima más atención. Entonces he decidido por eso alterar el orden cronológico y trazar otra línea de análisis que tiene que ver con esta relación de los cuerpos en relación a la naturaleza, pero sobre todo a las fuerzas del agua, empezando por la trilogía de Agua, Arena y Rocas, que Margarita empezó a realizar en los años 90. Arena lo van a ver después, en la proyección que empieza en un rato, completo. Es un video que tuvo muchísimos premios, ya lo van a apreciar en su totalidad. Quería mostrarles un pedacito muy cortito de Agua, y luego, para no olvidarme, completar que la trilogía Agua, Arena, Rocas se terminó el año pasado con el estreno este año en la sala del Centro Cultural Kirchner, en un formato hiper expandido, panorámico, con 3 proyectores. Luego les voy a mostrar una imagen nada más de eso. Había una frase por ahí que se decía en esa época y que tenía que ver con que lo hablábamos a veces, con la amigabilidad entre el medio del video y el agua, o cómo era tan fácil y tan agradable filmar el agua. Bueno, pero en este caso tiene que ver toda una etapa que tiene que ver con el naufragio, cuerpos perdidos, náufragos. El riesgo de estar trabajando en un barco hundido, con la marea, con las olas, con estas apariciones y estas relaciones también estéticas digamos, que van cambiando en Agua, y las sucesivas secuelas de esta serie tienen como un signo muy diferente a los cuerpos que vimos en la ciudad y que por ahí están más a tierra, o más en un personaje, o más en una formalidad más segura, ¿no? Esta cuestión del agua pone como todo mucho más suspendido, y que no sabemos lo que puede pasar después. El siguiente salto importantísimo en esta serie tiene que ver con el pasar de lo multimedia, la escena, y mezclar lo escénico con lo filmado, a las instalaciones, ¿sí? O sea, la videoinstalación, que puede tener uno o varias piezas, o muchas piezas, en todos los años que sucedieron después de este punto de partida de Tubo Oceánico en adelante. Pero yo recuerdo muy bien la primera vez que vi Tubo Oceánico, que ahora vamos a ver un videíto, que trabaja mucho con las ropas vacías. Entonces, para mí era como que era una secuela de esos náufragos perdidos en esas playas
playas del Uruguay o de donde sea, a una ausencia total y cómo la danza también puede estar encarnada en esas ausencias. Les quiero mostrar una síntesis de esto. Entonces, realmente este periplo de coreografiar para el escenario, filmar coreografía en la vía pública, en la calle, en la arquitectura, volver al escenario, trabajar con lo filmado, volver a salir del escenario y entrar en este circuito de lo instalativo que establece una relación con el público totalmente diferente, donde el público puede deambular, puede llegar cuando quiere, irse cuando quiere. Ahí veíamos recién esos nenitos, ¿no?, que tienen como una escala, una cierta escala con la obra, y una persona que como cambia totalmente la relación a esta cuestión de la expectación en butacas de un cine o de un teatro. Entonces eso abre un mundo enorme que se sigue disparando y creciendo a distintas obras que no podemos entrar en cada una de ellas, pero sí podemos enumerar algunas. El Acuario Electrónico, que constó de 10 módulos en 4 espacios del Centro Cultural Recoleta, una proyección sobre una ventana, un espacio interactivo con el público, donde estaban prácticamente jugando con la obra, y la sala más importante con varios módulos, que algunos de ellos son estos. Empiezan a aparecer, por eso decía que tendría que haber puesto las pantallas en el título, con proyecciones sobre objetos que tienen formas, que tienen límites, y eso da otras posibilidades a desarmar el cuerpo, comprimirlo, particionarlo y traerlo presente a un modo de expectación que justamente es totalmente inesperado. No podemos pautar cómo ese público va a recorrer cada uno de esos lugares. Otro salto de escala, aunque estamos yendo y viniendo en el tiempo, como les había comentado al principio, es este mapping monumental, arquitectónico, que no se hizo con la tecnología actual de mapping, que vos le ponés delante cositas y decís, léeme el Palacio Pizuno y meteme las ventanitas, no sé qué, sino que había que sacar fotos de arquitectura, ir a editar, volver, adaptar, prueba y error, y que hubo una sola función, una sola, porque había 2 pautadas, pero en la primera llovió. Entonces era el Festival FIBA en un ciclo nuevo en ese momento, El Cruce, y bueno, por supuesto, no sé si acá lo pueden llegar a ver, que además había bailarines bailando en vivo en el último piso. Entonces había una escena final enorme de una gran fiesta, y eso interactuaba con bueno, todo el otro repertorio de cuerpos que suben y bajan por la superficie, de ojos, de bocas, de muchas escenas que evidenciaban mucho lo artificial, lo digital, y bueno, terminaba con una fiesta con cuerpos de verdad ahí arriba, en una especie de fiesta popular. ¿Es la rock and roll, Margarita? Mucho Elvis Presley, exactamente, rock and roll de verdad. Acá luego viene un formato que a mí se me ocurrió llamar de instalación performática, no sé si es lo correcto, pero es una combinación, hombre rebobinado, en donde el espectáculo sucede en un espacio y en realidad los espectadores están sentados, pero hay
un montón de espacios distintos dentro de ese mismo espacio y hay intérpretes en vivo y filmados y hay todo este juego de escalas y de objetos que van cambiando de función. El sofá es una figura reiterada desde el acuario electrónico aquí y en algunas otras obras. Y bueno, por supuesto, Sandro Nunziata, el intérprete principal, también es un elenco estable de todos estos últimos diseños de la obra de Margarita. María Alta fue una instalación también que ya directamente, como esto ven, es una foto, ¿no es cierto? No es una edición de imágenes. Uno entraba a una sala a oscuras y podía deambular, por supuesto que tuve que elegir una foto, no podía pasarles todo, entonces, pero ustedes pueden ver acá que hay formas marinas como conchas, la medusa, algunas otras partes no se ve también acá con arena, en donde en cada una de esas estaciones, digamos, se proyecta otro material y hay todo un recorrido posible, o muchos recorridos posibles. Sonadal también es parte de esta serie que incorpora animales marinos también, mujer oceánica, bueno, y tenemos la que yo les mencioné al principio, Rocas, que es el cierre de la trilogía de balizas, el cierre de la trilogía acuática, hecho terminada en 2024. Juego del Tiempo, que es la obra, la nueva multimedia de Margarita Bali, con ella misma interpretando en vivo a sí misma. O sea, sería parte de la onda de la autoficción. Autoficción retrospectiva con una precisión y una finura y una danza increíble. Acá elegí unas fotos que son muy espectaculares, donde no se la ve específicamente bailar Margarita, pero bueno, después les pasamos el día, la hora que la pueden ir a ver. Y como cierre de esta conferencia, que sé que necesitamos en algún momento cerrar, quiero mostrarles un fragmento muy breve de este videodanza Tritones y Nereida, que no solo trabaja con el agua y con figuras legendarias, habitantes de los mares, sino que también trabaja con el tema de la contaminación, con el tema de qué corno le estamos haciendo a nuestros mares, que en vez de pasamos del naufragio naturalista a esta sobrecarga de contaminación contemporánea.